Ahí sí. Buenos días entonces a todas y a todos los presentes. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a la revisión y trabajo con la guía número 10 de lengua y literatura. ¿Ya? Bueno, ya conversamos cómo estaban y todo eso. Un sueñito que tiene David ahí, bostezó. ¡Buah! Hay que taparse la boca, viejo chico. Bueno, para los que no recibieron la guía, que no la tienen todavía, aquí yo la estoy presentando. La idea es que ustedes puedan ir revisándola. Es una guía bastante simple, sencilla, que de alguna manera repasa contenidos que se han ido trabajando años anteriores y también va poniéndole un poquito de contenido nuevo, pero algo simple, algo sencillo, ¿ya? La guía dice ahí con el avatar de la tía Lorena y nos volvemos a encontrar. Aquí estamos de nuevo para comenzar a trabajar en una nueva guía de lenguaje para esta semana. Vamos con ánimo y energía para avanzar y seguir aprendiendo, aunque sea a distancia. Recuerden, eso sí, como les he dicho siempre, que no es necesario imprimir la guía. Si ustedes quieren, como les decía hace un rato, y quiere, como tienen los computadores ahora, yo envío las guías en PDF. Pero si ustedes quieren la guía en Word para que puedan desarrollarla ahí mismo y respondiendo, me avisan. Ustedes saben que en la guía va mi número de teléfono y también mi correo. Me dicen, tía, ¿me puede enviar la guía en Word? Entonces yo se las envío a su correo y ustedes la descargan y pueden responder ahí mismo con el computador, hacer la guía en el computador. Entonces después la guardan, guía terminada, por ejemplo, Carlos Cruzat. Guía 10 terminada, Carlos Cruzat. Y me la envían de vuelta, yo la reviso y les digo, mira, sabes que está súper bien hecho, hay que corregir esta otra parte y así yo voy ticando y Tía queda como Lorena, más ordenadito. Fernanda, dígame, amor. usted la semana antepasada creo que fue, no había dado un trabajo de PowerPoint. Yo se lo envié por correo. Sí, mi amor, lo tengo. De la contaminación lo hiciste. Sí, Sí. usted dijo que le íbamos a poner algo así. Claro, la idea era poder exponerlo, pero ahora vamos a trabajar en esta clase y después cuando terminemos lo de la clase vemos la otra parte, ¿ya? Ya, Porque la idea es poder ir haciendo las clases que queden para registro de los otros compañeros que no se pueden conectar. Y la otra parte que es de exposición y eso, lo podemos dejar aparte, ¿ya? Bueno, dice manos a la obra y lo primero que nos encontramos en el inicio de la guía es con una imagen. ¿Ya? ¿Qué podemos ver en esa imagen? Un astronauta Un astronauta, ¿cierto? ¿Y qué está haciendo el astronauta? levantando la mano. Levantando la mano, así como pido la palabra. No, es como el dedito pulgar levantado, sí. Ya. ¿Y alguien? Como que está pidiendo, tía, como que está pidiendo así un taxi espacial, pero porque tiene su maletina ahí. Está Ya. haciendo dedo, Un taxi espacial y otro compañero dice está haciendo dedo. ¿Qué significa hacer dedo? pedir que Pedir, te pasen a buscar. Ya. Así como cuando estás en la carretera diciendo me pueden llevar por favor. Eso, ¿cierto? Ok. Entonces, ustedes observaron la imagen, alguien también se dio cuenta que llevaba un maletín, ¿cierto? Está con el dedito así y está sobre un asteroide, parece, ¿cierto? Sobre la luna. Sobre la luna probablemente sea, quién sabe. Entonces, lo importante es que ustedes hayan observado bien la imagen para que después creen una pequeña historia a partir de esta imagen y que sean capaces de, ahí el Benja por fin pidió, yo le acepté. Benjamín, bienvenido. ¿Ya? Entonces la idea es que ustedes escribieran una pequeña historia. ¿Alguno de ustedes la creó? ¿Creó la historia? Chiquitines. bueno, Diga Fernanda. yo no he hecho la guía porque hoy día la trajeron. No se preocupe. ¿Hay alguien que haya hecho la guía? Oh. yo voy por la mitad. Voy por la mitad.
¿La mitad del comienzo o la mitad del final? La mitad del comienzo, porque recién terminé de hacer la 9. Cri, 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 Ya. cri, cri. ¿Y alcanzaste a hacer una pequeña historia con esta imagen o no, Mati? No, ¿Y cómo es la mitad del comienzo si esto está al comienzo? que recién estoy comenzando. Ya. Bueno, entonces esa es la primera parte de la actividad que en la que ustedes tienen que trabajar. La idea es que ustedes avancen, ¿ya? Si se fijan, aquí ustedes van a poner de manifiesto la creatividad que tienen y además todo lo que ustedes saben sobre narrativa, lo que ustedes conocen de escritura, las reglas de ortografía, gramática. Entonces es importante que ustedes vayan escribiendo y ojo, es una pequeña historia, algo cortito, ¿ya? Uy, que tienen sueño, los veo bostezar a varios. ¿Tomaron desayuno? No, Oh, no. chiquititos. no, yo no. ¿Por Ya qué yo no estoy tomaron muerto desayuno? frío. Muy temprano la clase. No, está bien. No, ni tanto, pero es que algo bien. Ya yo recién me vengo a levantar. Sí, qué flojitos. Voy a empezar a acostarme más temprano. Parece, ¿eh? Ya. Ah, Van, no, era muy tarde. van a hacer entonces esta actividad. Yo voy a empezar a avanzar y ojalá nos quede algún tiempo para que ustedes puedan ir trabajando, porque la idea es que yo pueda ir haciendo, ir explicando bien. Mira, mira. Voy a silenciar un poquito el micrófono del compañero para que así no tengamos esa interferencia. Ya, a continuación les comento que tal cual dice la guía, que el trabajo de la presente guía consiste en reconocer y analizar el conflicto de una historia. ¿Se acuerdan que en la guía anterior nosotros ya trabajamos con el concepto conflicto de una historia, conflicto de una narración? Entonces, para poder recordar, Mati Espinosa, ¿puedes silenciar el micrófono? Es que hay interferencias, hay ruido de fondo. Gracias, mi amor. Disculpe. Entonces les decía que vamos a tener, vamos a recordar aquí este concepto a partir de una cápsula informativa. Pregunto, ¿quién de ustedes quiere leer esta cápsula, esta información, este recuadro que habla acerca del conflicto narrativo? ¿A quién de ustedes le gustaría leerla a los compañeros? Pero de a uno, si no es necesario que todos quieran leer, uno solo. Yo, tía. Ya, Mati, dale. ¿A dónde dice conflicto narrativo? Exactamente, corazón. Un conflicto narrativo es una situación en la que un personaje se enfrenta a alguien, a algo o a sí mismo, entre paréntesis, o a toda a la vez, por alcanzar algo que necesita. Paremos un poquito. ¿Qué es lo que se entiende de esto que Matías está leyendo? El conflicto es como una interferencia que le pasa al personaje, como de repente va en buen camino y como la caperucita se le aparece un zorro y ahí se comienza un conflicto, Ya. ¿o no? Sí, bien. ¿Y el resto qué opina? Hay diferentes conflictos. ¿Cómo, Carlos? Hay diferentes conflictos. Que hay diferentes conflictos. Ya, perfecto. Y que los conflictos no necesariamente tienen que ser con otra persona, sino que los conflictos pueden ser incluso con uno mismo. Fernanda Villena, concéntrese en la clase. Sí, uno La conversando. Ya, el conflicto puede ser con uno mismo. ¿A quién se le ocurre cuándo podría existir un conflicto con uno mismo? Cuando, por ejemplo, da la depresión, Ya, muy bien, muy bien. ¿Entienden los demás Cuando por qué habría un conflicto con uno mismo cuando una persona tiene depresión? Sí, porque encuentra todo mal en él, o sea, en la persona. Ya, ok. Es fome esto, terrible lo de la depresión, ¿cierto? Ya.
¿Qué más? ¿Alguien tiene otra idea? Fernanda, Tía, la ¿tú? depresión Yo. entra cuando tienen problemas eso de obesidad. Sí, también. Puede ser una situación que desencadene depresión para algunos, no para todos. Recordemos que todos somos distintos. ¿Ya? Fernanda, Carrillo. Mm, Por ejemplo, cuando uno no se acepta a sí mismo. Cuando uno no se acepta a sí mismo, ahí también tenemos un conflicto con uno mismo. ¿Te das cuenta? Yo no me acepto, no me quiero como soy, no me gusta como soy, y ahí tengo un conflicto que puede surgir con uno solo. ¿Qué pasa cuando es fácil darse cuenta cuando hay un conflicto con otro personaje, ¿cierto? Cuando hay una pelea entre dos personajes, ¿cómo se llama este? Thor pelea contra Contra Hulk. contra Hulk, no, parece que no es Hulk, Iron Man. No, pues contra Hulk, pues si ¿sí? No sé. Yo me meto en historias que se no pelean conozco mucho. en Thor Ragnarok. ¿Y cómo se llama el hermano malo de Thor? Loki. Loki. O sea, ahí podría haber un conflicto entre los dos personajes, ¿te fijas? O sea, hay uno que es como el bueno, el otro es el malo, y ahí también podemos hablar de personajes protagonistas y antagonistas. ¿Ya? Pero lo importante es entender que el conflicto es esta situación de problema que se da entre un personaje con alguien, con uno mismo, o al mismo tiempo puede ser con todo a la vez. Pero este conflicto, esta situación que se produce es porque quiere lograr alcanzar un objetivo, llegar a alcanzar algo. ¿Ya? Ahora sí, Matías Espinosa continúa con la lectura. Ya. El, prota- el protagonista de un conflicto no tiene por qué ser un personaje humano. Podría ser, por ejemplo, un animal o un robot. Sí que será necesario, en cualquier caso, que tenga capacidad de decisión y acción, ya que serán sus decisiones y sus acciones las que den forma a la historia. Exactamente. Muchas gracias, Matías. Ahí nos damos cuenta entonces que el protagonista del conflicto, o con el protagonista de la historia necesariamente, no tiene por qué ser obligatoriamente un personaje humano. Puede ser un animal, puede ser un robot, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de una historia animada, podría ser, por ejemplo, el clima, y el clima tiene personalidad, el tiempo, el viento, ¿ya? Por ejemplo, el mar. El mar tiene un dios, y ese dios, ¿quién sabe cómo se llama? ¿No saben cuál es el dios de las aguas? Poseidón. Poseidón. Se fijan, yo podría tener un problema con las aguas, y las aguas Común. hacer todo lo posible porque yo no logre mi objetivo, y todo eso estaría como en la cara o en la representación de Poseidón. ¿Entendemos entonces lo que es un conflicto narrativo? ¿Dedito para arriba o dedito para abajo? Para arriba. Sí, perfecto. Avanzamos entonces en lo de la guía. ¿Continúas tú, Matías, leyendo? ¿Hay alguien más que quiera continuar con la lectura? Dale, Matías. Ya. No tengo igual. El antagonismo puede ser una combinación de fuerzas, personajes. Los antagonistas, entre paréntesis, punto. Pero también puede ser una fuerza de la naturaleza, un huracán, una fuerza natural, fenómenos paranormales, una construcción, un laberinto, un propio protagonista, su inseguridad o cualquier otro tipo de adversario o obstáculo. Eh, Es lo que... a Perdón. ver, es necesario que exista un objetivo que el protagonista trate de alcanzar. Su consecución no deberá resultar sencilla, y es ahí donde entrará en juego el antagonismo, que se interpondrá entre el protagonista y su objetivo. Por último, pero no por ello, menos importante, tendrás que asegurarte de que una necesidad te hace fuera pantalla.
Perdone. Ahora sí. De que una necesidad obliga al protagonista a alcanzar su objetivo. ¿Será esta la necesidad la que involucra la lucha? Y la que impida que se dé por vencido las primeras de cambio. Es una narración. Pueden darse muchos tipos de conflictos. Como por ejemplo, bélico, histórico, político, social, interior, familiar, de poder, etc. Perfecto. Bien, disculpa que justo te saqué el texto porque no podía activar mi micrófono. Estaba ahí con el mouse hace rato tratando de activarla. Entonces, nos damos cuenta acá que hay harta información sobre el conflicto, ¿cierto? Pero que más que nada el conflicto es una situación que se da en donde el protagonista tiene que tratar de alcanzar un objetivo y hay algo que se opone a ese objetivo. Y ese algo no necesariamente tiene que ser otro, humano, puede ser el mismo o puede ser otra cosa, ¿ya? Y pueden ser muchos conflictos, como terminaba leyendo Matías acá, pueden ser bélicos, que tienen que ver con guerras, históricos, políticos, sociales, interiores, que es lo que mencionaban ustedes, por ejemplo, el no aceptarse, familiares, de poder, religiosos, de fuerza, de tantas cosas que podían imaginarse por los escritores que son capaces de crear tantas historias, ¿ya? Entonces, con esta información es importante que ustedes la vayan tratando de retener algunas cositas importantes, no como memoriones, sino que como entendiéndolas principalmente. Y ahora, a partir de esta información, a partir del texto que ustedes ya deberían haber escrito al comienzo de la guía, es importante que ustedes trabajen en el desarrollo de la clase, el desarrollo de la guía. Acá se presenta un cuento que se llama Brillante Silencio. Ojo, este cuento es para séptimo básico, no es un cuento simple, ¿ya? Por lo tanto, yo pido que lo lean y si no lo entienden, lo relean, ¿ya? Porque yo lo leí y al final me quedé como... y tuve que leer el final de nuevo, como para poder entenderlo bien. Entonces, si en casa hay alguna persona que les pueda apoyar para conversar sobre el texto, porque el texto es corto, fíjense, comienza acá, pero está bien separada las líneas, están bien separadas, comienza ahí, es la otra hoja, y después a la tercera son 2 líneas nomás que yo no quise ponerlas ahí porque si no iba a quedar muy apretado. Trate ojalá de leerlo usted y pídale a alguien de su familia que también ojalá lo pueda leer para que lo conversen. ¿Ya? Intenten hacer eso. Pídanle a alguien de la casa que lo lea también y conversen el texto porque es importante también tener una segunda opinión acerca de la historia que se está leyendo. ¿Ya? Tía, su clase con el séptimo ve a las 11. A las 11:30. Ah, ok. A las 11:30. Yo les voy a dar tiempo ahora a ustedes también para que lean. Entonces, si hay alguna consulta así como ya a la primera, podamos hacerla. Pero a mí me interesa también ir explicando el desarrollo de la guía. ¿Ya? Entonces, después de leer el cuento, que se llama Brillante Silencio, yo les presento 2 palabras de vocabulario que son las que en realidad aparecen en cualquier diccionario, pero que yo necesito que tengan conciencia de que son esas acepciones, esas definiciones las que yo quiero que ustedes entiendan. Y ustedes tienen que responder esas preguntas. Son 8 preguntas que van relacionadas con el contenido del texto. Mati, dígame. ¿Esta guía va a ir con un porcentaje? ¿A qué te refieres con un porcentaje, corazón? Como por ejemplo, ¿le puedes sacar un promedio a esto o no? Mira, tú sabes que hace un tiempo atrás hubo una reunión y creo que se comunicó a todos los apoderados y también los profesores jefes a los estudiantes, o al menos yo, en donde se informó que no se pueden poner notas, ¿cierto? Y que al hablar de porcentajes yo también estaría de alguna manera... Mira, me llegó un correo de la Agustina Godoy. Al hablar de porcentaje significa que yo también estaría considerando parte de una nota, entonces tampoco eso sería correcto.
Lo que sí Ah, a mí... Diga. es que en alguna guía nos van a sacar porcentaje. Mira, yo ¿Quién dijo prefiero... eso? Yo No sé. prefiero evitar un poquito hablar del tema de Que porcentaje. A mí se lo que me supone que no, po. interesa, escuche bien esto, a mí lo que me interesa es que ustedes trabajen y me envíen lo que hacen. Porque así yo voy revisando con calma. Cuando yo tenga la corrección completa, se las voy a enviar de vuelta y ustedes van a ver qué es lo que van aprendiendo. Y además a mí me va quedando registro de lo que ustedes han ido haciendo. Entonces, si a fin de año, de aquí a fin de año, no tenemos la posibilidad de volver a la sala de clase y tenemos que continuar con clases remotas, nosotros los profesores probablemente vamos a tener que tener una reunión tipo consejo en la que vamos a tener que tomar decisiones si es que ustedes son o no promovidos de curso. Entonces, ¿cómo yo, persona humana, que puedo equivocarme, voy a poder tomar una decisión respecto a cada uno de ustedes, los niños de los 6 cursos a los que le hago clase, por la asignatura de lenguaje y decir, no, Cristóbal Mayorga, todo bien, hizo todo bien, la Agustina Godoy, bien, todo bien, o todo mal, si no me han enviado un trabajo? ¿Se fijan? Entonces, por eso para mí esto es importante, más que poner lo hizo bien, un porcentaje, porque a lo mejor lo hiciste mal. Por ejemplo, hay chicos de mi curso y de otros cursos que las guías no las han hecho del todo bien, pero yo se las envío de vuelta y ellos las corrigen. Hay algunos que no la pecan nomás, no están ni ahí, y las corrigen y me las vuelven a enviar. Entonces yo me doy cuenta que están trabajando, que están Tía, haciendo pero algo. es que yo igual, tal vez no lo hago tan rápido, pero igual entiendo, sí. Genial. Y Tía, yo ¿y tampoco les estoy qué pidiendo que pasa sean si, rápidos. qué Diga, pasa si uno, cómo van a entender la guía si por foto? ¿cómo van a entender la Si uno guía? tiene la, si uno tiene la letra fea y le saca foto para enviársela, ¿cómo la van a entender? Por eso usted tiene que tratar de hacer la letra bonita. Y ahora que tiene computador, usted puede decirme, tía, ¿me la puede enviar por Word? Entonces usted en el mismo computador va escribiendo y me la reenvía por correo. Entonces para mí es mucho más fácil revisar con esa letra del Caso, ¿no? computador, ¿cierto? Pero acuérdense que yo parece que tomé un curso de ¿cómo se llaman? Esas letras de los egipcios, jeroglifos, así se llaman, ¿cierto? Y yo, Jeroglíficos. jeroglíficos, gracias Matías, estoy media mala con esas palabras. Y como que de alguna manera entiendo todo. El único problema es que hay algunas personas que me han enviado las fotos y escriben con lápiz grafito. Entonces me cuesta mucho ver porque se nota muy poquito. Entonces tengo que tratar de cambiar el fondo de la foto para que se note más el color del lápiz grafito. Entonces eso sí, yo les he escrito de vuelta que por favor marquen porque a veces no se nota. Ese es el único problema que tengo. ¿Ya? Entonces eso, Matías, respecto a los porcentajes y todo eso. No puedo hablar de porcentajes porque la verdad es complejo porque estaría involucrando una nota y las notas como comuna llegamos al acuerdo que no. Ojo, como comuna, porque nosotros en los colegios y todo, hay muchos que están funcionando con notas. Ya, Ya, tía. ya, Gracias. ok. Entonces, dentro de las preguntas, nosotros acá nos encontramos con algunas cosas que ya conocemos. Por ejemplo, el narrador de este texto. ¿Se acuerdan de la diferencia que existe entre narrador y autor? Algo. ¿Algo? Yo sé, tía Lorena, Dale, Fernanda. que el narrador, por ejemplo, está como dentro de la historia. Es como si una persona que está en el cuento, la historia, narra lo que está pasando ¿Ya? y el autor como que cuenta una historia, pero él no vive la historia. ¿Ya? ¿Qué opina el resto de la respuesta que dio la Fernanda? Gracias, Fernanda. Carlos. Tía, pero también Que, Mati, espera un poquito, que Carlos levantó la mano, corazón. que el narrador es el que cuenta la historia.
Y el autor es el que vivió la historia. El narrador es el que cuenta la historia y el autor es el que vivió la historia. El que escribió la historia. Tía, A ver, espérate, de nuevo. Espera un poquito, Mati. Carlos, me enredé con tu respuesta. Que el narrador es el que cuenta la historia, el que en palabras, sí. ¿Ya? Y el autor es el que escribe la historia. El que escribe. Ok, perfecto, ya. Ahora sí, gracias, Carlos. ¿Qué opinan ustedes de la respuesta? Ah, verdad que estaba Matías. Matías. igual puede ser distinto, porque tal vez el autor y el narrador, tal vez el autor lo creó, po, y el narrador también podría ser él el que lo está contando. O sea, tú dices que el autor y el narrador podrían ser la misma persona. Sí, porque él podría estar narrando su propia historia. Ah, ya. Entiendo. Pero, Matías, ¿existirá alguna diferencia entre el concepto narrador y autor? Eh, a ver. Que el narrador Ujú. es como el que más escucha la historia. En cambio, el autor se ve una pura vez. ¿Por qué se ve una pura vez? ¿En qué sentido? Cuando está la presentación del libro, siempre sale el es más, por ejemplo, participativo en la historia. El narrador, el autor no. O el autor, El autor igual puede salir algo, pero es que el narrador está toda la historia. ya. Ok. Gracias. Los demás, ¿alguna opinión al respecto? ¿Comentarios? ¿Los compañeros tienen la razón? ¿Están equivocados? ¿Hay alguno que lo dijo bien? Porque de alguna forma los tres dijeron cosas distintas. Los tres no pueden tener la razón. Vamos a tener que hacer un repaso. Ángel Leiva dice que él diría la de Carlito. ¿La de Carlito está buena o la de Carlito está mala? Hola, David. Gatito. Tía, se me salió todo. Van a tener que hacer un repaso de los contenidos de sexto básico. ¿Ya? Porque parece que no se acuerdan. Efectivamente, Carlos nos dio al comienzo una respuesta no tan buena, pero después la corrigió sobre la marcha. Existe una diferencia fuerte entre narrador, exacto, Ángel, y autor. El narrador es quien nos cuenta la historia y el autor es quien la escribió. El autor es una persona real, de carne y hueso, como tú, como yo, como cualquiera. Pero el narrador es inventado. Es fantástico. Exacto, es inventado por el autor. ¿Ya? Matías Espinosa nos decía, el autor puede estar contando su propia historia. Efectivamente, el autor puede estar contando su propia historia, pero el autor construye un narrador para contar su propia historia. ¿Ya? Ojo con eso. El narrador siempre es una voz ficticia, es una voz irreal. Ya no es una persona que existe. Tía, se me había salido. ¿Cómo, corazón? Se me había salido. Sí, pero te conectaste de nuevo. Lo bueno es que después no A tienes mí que se pedir me, permiso para conectarse nuevamente. a mí se me salió todo. Ya, entonces la diferencia entre autor, persona real, narrador, voz ficticia, es que aquí nosotros tenemos que identificar cuál es el narrador, quién narra esta historia, cuál es la voz ficticia que narra esta historia. Los que tengan la guía ahí o en el cuaderno anoten que el narrador no es el autor, sino que es la voz ficticia que va contando la historia. Esta voz ficticia puede ser la voz de un anciano, puede ser la voz de Es un la voz que hombre. crea el autor. Es la voz que crea el autor, efectivamente, ¿ya? Entonces aquí ustedes tienen que identificar esta voz.
Ojo, acuérdense que el año pasado nosotros hablamos que hay voces que están dentro de la historia y hay voces que están fuera de la historia. Son narradores presentes o ausentes. Entonces también me gustaría que ustedes pudieran identificar si este narrador es presente o ausente. ¿Ya? Acuérdense que cuando es presente es cuando está contando la historia desde dentro, es participante de la historia. Y cuando es un narrador de afuera, cuando está ausente, David, cuidado con el micrófono, cuando es ausente es cuando cuenta la historia desde afuera, cuando no participan en el relato. ¿Ya? La segunda pregunta me dice o les dice a ustedes que usando frases del texto, es decir, sacando frases, citas textuales tal vez, ustedes sean capaces de realizar una descripción del lugar donde ocurre la historia. Aquí es importante que ustedes empiecen a utilizar esta posibilidad de ir sacando frases. Yo sé que ustedes lo ocupan muchas veces para sacar respuestas textuales, pero aquí me interesa que sean capaces de, además, sacar las textuales, que sean capaces de redactarlas, de ordenarlas. ¿Ya? Entonces, sacando frases del texto, ustedes van a intentar describir el lugar físico, el lugar psicológico donde ocurre la historia. Felipe y Jeff, falta poco, faltan unos 15 minutos, 20 a todo reventar, ¿ya? La tercera pregunta es ¿quiénes son los protagonistas de la historia? Entonces es ideal que ustedes puedan nombrar a los protagonistas dentro de esta historia. ¿Quién o quiénes, es la cuarta pregunta, podrían representar al antagonista, a la fuerza de oposición que se opone al personaje principal? Ya el protagonista. Entonces, leen el texto y van a ir respondiendo estas preguntas. Hasta el momento, las preguntas que van acá, ¿se entienden? No son preguntas difíciles. No, sí, se entiende. La quinta pregunta habla del objetivo de los protagonistas. Acuérdense que cuando hablamos, cuando Matías Espinosa nos leyó sobre el conflicto también, nos decía que el protagonista trata de alcanzar un objetivo y que siempre para alcanzar ese objetivo, dentro del texto, del relato, había un conflicto y ese conflicto era el que se oponía. Tía, siempre va a haber un conflicto. Efectivamente, siempre va a haber un conflicto porque esa es como la idea del relato. Fernanda, ¿quiere decir algo? Estaba así. En la clase tú también haces lo mismo cuando estamos en la escuela y yo también creo que quieres decir algo. ¿Ya? Entonces, este conflicto hace que el protagonista no pueda llegar fácil hacia su objetivo. Entonces, yo quiero que ustedes identifiquen cuál es ese objetivo al cual quiere llegar el protagonista. La sexta pregunta, yo quiero lograr el objetivo, ¿cierto? Pero Tía, sobrino, es como en la vida real porque, por ejemplo, la carrera de futbolista también tiene harto objetivo porque quiere llegar a ser profesional, ¿no es cierto? Ya, y siempre te va a interponer una persona en tu camino. Por ejemplo, las personas envidiosas, las personas que siempre quieren ser más que tú, o no quieren que tú seas más que ellos. Por ejemplo, eso podría ser un conflicto. Exacto, ahí podemos tener un Y- conflicto. Por eso los relatos, los cuentos, las historias, las novelas están a veces basadas en la vida real. Porque hay mucho de la realidad que es capaz de plasmarse. Casos de mujeres. Casos de mujeres, casos de hombres, casos de niños, casos de tanta gente que ha vivido. Hay una teleserie que se llama Casos de la Vida Real. Mujeres, casos de la vida real. Mira, ustedes que ven tele. Pero por ahí he visto la publicidad. Ahora, la sexta pregunta es, ok, tomando el caso de lo que dice Matías, el futbolista, el objetivo es convertirse en profesional, ¿ya? O quiere ser buen futbolista, pero ¿por qué lo quiere hacer? Entonces la sexta pregunta es, ¿cuál es la necesidad de lograr ese objetivo? Aquí en la historia, el personaje principal quiere lograr un objetivo. La pregunta es, Por ejemplo, ¿por qué lo quiere lograr? Por ejemplo, yo podría hacerlo para ayudar a mi familia, Perfecto. para ser alguien en la vida. Ojo, que ya todos somos alguien en la vida, Sí, pero quiero ser alguien más. alguien más importante, ¿Quieres cambiar tu persona? alguien reconocido, ¿ya? Nada, ni tanto, tío, pero igual.
La séptima pregunta es ¿por qué tienen un conflicto el protagonista y el antagonista? ¿Por qué, por ejemplo, en el caso que decía Matías, hay gente que se opone a que tú seas el mejor futbolista o que seas lo que tú quieres ser? O sea, ahí ustedes tienen que tratar de identificar por qué existe ese conflicto, por qué se da ese conflicto. ¿Ya? Ahí ustedes tienen que pensar un poquito, ¿qué pasará en la cabeza del antagonista, de esa fuerza que se opone para que esté todo el rato, mira, tenemos compañía? ¿Qué pasará? Tía, Diga. yo por lo menos ahí dije que era tal vez porque no quería que tú seas mejor que él, así, pero eso sería un tipo de conflicto, eso no sería la mente del antagonista de ese relato, En el ejemplo, tal vez. ya, ok, sí, tal vez, podría ser. Y la octava y última pregunta es, ¿qué aspectos del protagonista revelan el conflicto? ¿Qué características que tiene el protagonista son capaces de revelar, demostrar el conflicto que existe en la historia? ¿Ya? Entonces estas 8 preguntas, que en realidad no son complejas, pero como la historia, el relato es un poco complicado de entender, poco tampoco es que sea tan complicado, me interesa que le pidan por favor a alguna persona de su familia, a un hermano que sea de su edad, de ahí para arriba, no más chico porque si no tampoco lo va a entender, para que puedan compartir un poquito la pregunta y la respuesta. Y cuando ya hayan terminado, hay un cierre que dice, describe con tus propias palabras los pasos que usted siguió para reconocer el conflicto narrativo. ¿Cómo fuiste capaz de ¿Cómo es? entender cuál era el conflicto? Aquí hay una cuestión súper importante que tiene que ver con el inicio, desarrollo y desenlace de un texto. Si alguien es capaz de llegar a esa respuesta, sería pero maravilloso. Tía, en la respuesta donde dice por cuál existe el conflicto. No, en el cierre, mi amor, describe con tus propias palabras los pasos para reconocer el conflicto narrativo. Ahí hay algo súper importante a lo que ustedes deberían llegar. Es como algo de lógica que ustedes tienen que tratar de meter. ¿Tiene una aquí. pregunta? Una pregunta, solo una. Ah. Dale nomás. Tengo, no sé cuáles son las guías, porque tengo como 5 guías aquí. Pero la que yo estoy proyectando, pues Carlita. Dale, Chiquitita. completa, Están presenta. todas desordenadas. Pero fíjate que las hojas tienen número. Ah, ya. Y la profesora envió la guía también a sus apoderados. Y si alguien puede, me escribe al WhatsApp cuando termine la clase y yo reenvío la guía al WhatsApp para que ustedes la tengan en el teléfono y así ustedes pueden ir ordenando la guía o como las tienen desordenadas las hojas. Entonces así las pueden ir ordenando. ¿Quién se compromete a enviarme un WhatsApp que diga hola? Y entonces yo le envío el tiro a la guía 10 para que ustedes la tengan ordenadita, la compaginen. Si es enviarme un hola por WhatsApp nomás. ¿La Lidia? Ya. Genial. Ya, la Lidia me escribe, tú estás en el grupo con tus compañeros de WhatsApp. Entonces la Lidia me escribe, yo le reenvío la guía número 10 y ahí ustedes la pueden ver y la van a ir ordenando para que sepan el orden en que va, aun cuando la guía tiene numeritos, página y todo, cabecitas, cabezotas, ¿ya? Y la guía termina con, me despido de cada uno de ustedes, con un fuerte abrazo, tía Lorena, y ahí estoy yo con unos rulos locos, ¿ya? Ahora, por una cuestión de tiempo, y como Felipe Jeff ya nos está preguntando cuánto tiempo falta para que termine la clase, no alcanzamos a leer el texto, que sería como lo que ustedes tendrían que hacer ahora. El texto, insisto, de Spencer Holst, Brillante Silencio, es 1 hoja y media, no es largo, Tía, sobrino. ese es el texto que tenemos que leer para encontrar el conflicto que está entre el inicio, desenlace y final. Desarrollo y desenlace, sí, mi amor, Eso. efectivamente. Tía, Sobrino. teníamos que escribir algo y ya lo terminé. Sí. Sí, tía. Ya, a ver, cuéntanos la historia que escribiste. Ya, tía, después se la cuento. Oh, nadie puede compartir. Ahora no. No, que está malita. ¿Cómo sabes que está malita?
que no sé. No sabe. Bueno, Que la bueno, cuente. la que historia la habla cuente. de dos osos Kodiak de Alaska, ¿ya? Esta es la historia Kodiak, ¿qué? que Kodiak. se llama Brillante Silencio. Léanla, es bonita, es bien, bien emocionante la historia. Así es que eso, chicos, espero que si tienen alguna duda, tal como dice en cada una de las hojas de la guía, cualquier duda o consulta, realizarla a mi número de teléfono o al correo electrónico que aparece allí para que ustedes, perdón, no quiero nada, para que ustedes puedan aclararlas y yo estoy disponible para que podamos conversar y tratar estos temas. ¿Les parece? Sí, Qué bueno, con ánimo, Mati, me gusta eso. ¿Algo más que quieran agregar? no, Terminamos la clase con 18 conectados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no 11, dije 12, 13, nada. 14, 15, 16. Es que yo soy la 19. Ah, ¿Ya? Eso pues, chiquitines. ¿Estamos claritos? sí, Ya, vayan a desayunar ahora. Y hagan sí, la guía. Tomen desayuno y después hagan la guía. Entonces así al ya, tiro me van Ya, escribiendo y después yo les voy respondiendo las preguntas que tengan. ¿Vale? Ya. David, que está poniendo música. Un beso, un abrazo a No te cada uno de ponen. ustedes. Los quiero mucho y los extraño un montón. Chao, tía. Chao. 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 Estoy viendo mi Cuídense. casa. Duérmanse temprano. Sí. Chao, chao. Ok, vamos a ver a quién eligió teorema. Chao, Teorema eligió. Fernanda. Chao a todos. Cuídense. Tía, ¿dónde salgo? El botón del centro. Ah, ya, chao. Chao.